Creando Motivos, un espacio de neutralidad en donde lo positivo y lo negativo no existen, se definen. La energía del deseo, el motor de los sueños y los destellos para la vida son elementos que no se buscan ni se encuentran, se construyen. Te invito a que juntos, a través de estas charlas e ideas, nos detengamos para reconocer aquello que debemos soltar o afianzar, como lo que justo necesitamos en nuestra vida. Yo soy Gaby Castro y me encantará saberte cerca en este espacio que nos une. Esperemos que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Creando Motivos. Yo soy Gaby Castro y estoy muy contenta porque saben que hemos aprendido en estos programas acerca del valor de la espiritualidad, de la resonancia en el cuerpo, de la amistad, de la música, del arte, de las finanzas, el valor del dinero. Pero el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender acerca del valor del dinero. Yo soy Gaby Castro y me da mucho gusto recibir con nosotros a Paola. Ana Paola Deschamps es, además de ser una investigadora de este tema y ser coaching para el desarrollo sostenible y licenciada en educación, licenciada en ciencias de la comunicación, con maestría en pedagogía, el día de hoy nos va a enseñar el valor ambiental, que es una parte muy importante de nuestro entorno para poder vivir felices. Antes que otra cosa, Paola, muchas gracias por el espacio. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti Gaby, que eres una bellísima persona, gracias por la invitación, estoy muy contenta y creo que es un tema, el tema del medio ambiente, que a todos nos acate, a todos nos importa y a todos nos involucra, nos guste o no. Y bueno, pues te agradezco mucho la invitación, estamos aquí pues participando con el único fin de que, pues digamos que todo tu público hermoso tome conciencia de la importancia del cuidado y, como bien dijiste, del valor del medio ambiente. Si bien no está relacionado meramente o directamente lo entendemos con el dinero, en realidad lo es todo. Tenemos el medio ambiente que tenemos debido a los intereses económicos que tenemos en el mundo y que rigen desde hace muchos años el mundo y que nos están llevando, pues, desgraciadamente a la destrucción de los ecosistemas y de la sociedad como la conocemos. Y lo peor del caso es que el mundo va a seguir, pero no vamos a seguir nosotros como especie si seguimos así. El mundo ha sobrevivido muchísimos siglos y va a seguir haciéndolo, pero no sabemos si nosotros como especie vamos a sobrevivir esta destrucción que estamos haciendo por algunas, por todos los intereses ambiciosos que están rigiendo el mundo ahora ya global. Sí, y es que a veces es un poco difícil comprender quién es o qué es un coach de vida sostenible, porque eso es lo que tú haces. Muchas veces la gente pensaría qué flojera hablar solo del medio ambiente, de reciclar y de cuidar, pero realmente un coach de vida sostenible alcanza un tema y un término mucho más importante. Entonces, para partir de esto, ¿cómo podemos explicarle al público qué es lo sostenible, qué es lo sustentable y cuál es la importancia de tener una guía en un coach de vida sostenible? Bueno, pues
o bueno, mi trabajo lo clasifico o lo entiendo yo como coach de vida sostenible, porque la sustentabilidad y la sostenibilidad se confunden muchas veces. Sin embargo, vamos a tomarlo como si fuera un término, digamos, equitativo o igualitario. No lo es, pero básicamente lo que nosotros estamos hablando al hablar de sostenibilidad o sustentabilidad, vamos a tomarlo como si fuera igual, es por eso sostenibilidad lo explica mejor, es el sostener algo para largo plazo. Y entonces, ¿cómo voy a sostener algo a largo plazo? Cuidándolo. ¿Qué quiero sostener? Quiero que perdure mi camisa. Pues entonces la voy a cuidar, la voy a lavar, la voy a tender y le voy a dar cuidados especiales para que dure. ¿Qué pasa si yo pienso? Esta camisa, pues realmente es una X, me gusta y todo, pero puedo ir y comprar más. Entonces no le voy a dar un trato especial. Y de esa manera empiezo a comprar más camisas. Y al comprar más camisas, empiezo a gastar más recursos. Simplemente un bistec, por hablar de un tema de agua virtual, ocupa 7,000 litros de agua para hacer un bistec que muchas veces decimos en casa, ay, no quiero, tíralo, dáselo al perro. Eso sí nos va bien. Y eso significa que con esos 7,000 litros yo puedo darme un baño en una regadera o más bien en una tina. Entonces, el que yo piense de esa manera, el que yo piense que esta camisa la puedo comprar porque hay 1,000 tiendas y me alcanza el dinero, eso me lleva a no ser sostenible. Por eso yo me considero una coach de vida sostenible, porque como educadora, como bien dijiste al inicio, llevo 25 años dando clases a nivel educativo básico y superior, y para mí esa es una de las grandes aportaciones, si no la mayor, ¿sí? En las 3 esferas que tenemos de la educación sostenible o de lo que es sustentabilidad o sostenibilidad, tenemos por una parte al ambiente, por otra parte a la sociedad y por otra parte tenemos a la economía. Y al juntar las 3, en medio me queda la sostenibilidad. Entonces yo tengo que lograr que mediante la economía, el ambiente y mi manera de ser y de llevar la vida, sea todo un balance para que lleve una vida sostenible. Es decir, que compre una camisa que me alcance económicamente, que se llama, todo lo que te estoy llamando en este caso es consumo responsable, pero consumo responsable. Esta camisa tiene que durarme muchísimo tiempo, tiene que ser amigable con el medio ambiente al hacerla, es decir, el algodón es la planta más sedienta que existe, entonces tendría que ser algodón orgánico o tendría que ser algodón, si yo gusto, pero que sea perdurable, que la cuide, no la ropa de las tiendas que encontramos en los centros comerciales, porque esa es desechable. Entonces, aparte de eso, me alcanza, cuido el ambiente y además actúo pensando a mis hijas, a mis alumnos, no compren, como lo que estoy haciendo ahorita, traten de evitar ropa desechable, productos desechables, etcétera. Consumimos 54 kilos de plástico diarios, anuales, cada uno de nosotros. Y nos comemos, sin saberlo, una tarjeta telefónica de las de antes o una bancaria, nos comemos de plástico diario porque está llegando hacia el océano. Finalmente todo cae al océano. Estas cantidades industriales de plástico que están haciendo como dato único o como dato sorprendente que para el 2050 haya más plástico en el océano que peces. Y si tomamos en cuenta que de ahí tomamos el 70% de nuestro oxígeno, porque todo el mundo pensamos que los árboles, claro, sí, se necesitan 22 árboles para que una persona respire por año. 22 árboles, yo no los tengo, no sé ustedes, y menos con los multifamiliares y menos con, ahorita hablamos de población, ¿no? No los tenemos. Y se necesitan 22 árboles y en el caso del océano, que nos da el 70% de lo que es el oxígeno, lo estamos destruyendo.
Entonces, si pensamos en que la sociedad en el año 1900 tenía 10% de población que vivía en áreas rurales, y ahorita, más bien, zonas urbanas, perdón, 10% en 1900, y ahorita en el 2050 se espera que sean 75% de la población viviendo en zonas rurales sin una sustentabilidad. Entonces, sin estar pensando en el futuro, sin estar planeando. Por eso me dedico a la educación en gran parte. También doy conferencias, también doy talleres, también, bueno, cada una de mis clases es parte de este semillero, así como mi libro, que te hice que me hiciste el favor de leer y que te hice el favor de dar a conocer, porque realmente es necesario que haya un cambio. Y tengo muchísimos datos que quisiera compartir en unos minutos para ver si así podemos alarmar y crear conciencia junto con, repito, en mi libro hay 1000 consejos que se pueden hacer. Sí, y justamente quería platicar acerca de tu libro, porque tu libro de Tú puedes salvar al planeta, que habíamos platicado que todos somos como pequeños héroes, que podemos salvar al planeta. Das 100, no uno, ni dos, ni tres, das 100 consejos prácticos para poder salvar al planeta y además 50 datos sorprendentes. Por eso es este libro donde lo podemos conseguir en Amazon, también en Greenpeace, y vamos a poner las ligas para que la gente también pueda contactarse contigo para obtenerlo. Pero es muy interesante porque este material didáctico para los alumnos o para los padres de familia, en donde tú hablas justamente de lo que es ser un coach, un guía, de cómo poder tener una vida sustentable económicamente, pero también sostenible en el medio ambiente. Cómo equilibrar eso, ¿no? A veces se hace tan complicado reciclar, tan complicado no gastar en algo que te parece bonito, tan complicado no es reutilizar materiales plásticos, o a veces tan complicado llevar tu taza al trabajo para evitar gastar vasos para tomar un sorbo de agua. Y tú eso lo platicas en tu libro. Desde tu punto de vista como docente, para ti, ¿cuál es el equilibrio que existe entre esta parte del ética en el valor ambiental, la ética moral que puede? Es más, la pregunta sería, ¿existe una conciencia ambiental? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Gaby. Pues mira, has dicho muchísimas cosas súper interesantes. Quisiera contestar primero tu pregunta. Desde los años 70 se empezó a hablar de ética medioambiental debido a que se empezaron a ver los daños. Pero como siempre, vamos a hablar de los kilos para una mujer, lo cual es evidente, ¿no? Cuando tú te pesas, para bien o para mal, o sea, subiendo o bajando de peso, dependiendo de lo que cada quien necesite y quiera, cuando tú te pesas, no es como que en ese momento te comiste o no te comiste lo que debiste, sino que es un resultado de quizás todo un mes, todo un año, de algo que sucedió, ¿sí? De la misma manera, esto es un resultado de lo que nosotros hemos hecho durante muchísimo tiempo. O sea, hablar de ética profesional, bueno, en los 70 surge el término, pero eso es gracias a todo lo que ya habíamos hecho anteriormente y especialmente en los años 60, en cuanto empezó a regenerarse, posterior a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, lo que se decidió mundialmente, acuérdate que abrieron organizaciones, se fundaron organizaciones como la ONU, como la UNESCO, que fueron para que todo esto que se estaba cayendo y que se estaba rompiendo y que estaba deshecho, que era el mundo, básicamente el mundo occidental, se uniera para que tuviéramos fuerza y para que fuéramos una potencia, o para que cada uno de estos países regresara a ser una potencia económica. Y entonces de esa manera surge toda esta producción
de materiales nuevos como el látex, como el plástico, que crean productos y una nueva forma de vida que es muchísimo más perdurable, pero fíjate qué contradicción, es más perdurable para mí como persona, más bien el plástico perdura muchísimo tiempo y lo puedo tener como material perdurable en el planeta, más el producto ya es desechable. Entonces, eso me lleva a que empiece a plagarse, antes no, antes era madera, antes eran hierbas, antes todo se hacía, tú puedes ver una película antigua y en qué cargaban, pues en canastos, ¿no? De paja, o en qué daban regalos, pues en madera, no en cajas de madera o en cajas de cartón o de material, o de plano lo daban así, tal cual, ¿no? Y nada más le ponían un moñito real que se reutilizaba muchas veces, por no hablar de en casa, que no había refrigeradores, que no había todos estos aparatos que nos hacen la vida maravillosa, pero que son plástico finalmente, desde las computadoras que son una maravilla, pero finalmente son plástico. Y el problema no es tener nuestra computadora o en los años 70 que se compre tal o tal y que se regenere productos, sino y que se regenere la economía, maravilloso. El problema es que son desechables. Y el problema es que al principio lo tenemos en un ejemplo maravilloso de las medias, las primeras medias que se hicieron. La primera media que se hizo podía jalar un camión. Y entonces se dieron cuenta, ¿para qué DuPont? ¿Para qué tengo esas medias? Entonces, ¿quién me va a comprar? Va a comprar la señora una cada 6 años, no es necesario. Mejor las voy a hacer menos duraderas. Y aunque no lo creamos, con plan maquiavélico, contrataron a los mejores especialistas en el momento, científicos y expertos, para que hicieran las medias muy, muy ligeras y se pudieran romper. Es increíble, pero así fue. De la misma manera el foco. De hecho, se celebró los 100 años del primer foco que existe en Estados Unidos. Un foco que los primeros focos duraban más de 100 años. Se celebraron los 100 años del primer foco. Pero cuando se dieron cuenta los productores que un foco dura 100 años, pues que gano uno por año, no tiene sentido. Entonces empezamos a hacer toda esta producción desechable que nosotros, la mayoría de nosotros, si no somos conscientes del daño al medio ambiente y como bien dices, Gaby, del valor al medio ambiente, pues decimos, lo compro, lo tiro y se lo lleva el señor de la basura y se acabó el problema. No, el problema sigue ahí. Es como cuando abres la boca y dices algo que no debiste. Eso tiene un eco eterno hasta que no lo reconcilias y regresa a ti y lo perdonas. Eso es lo que tenemos que hacer con el medio ambiente, porque regresando a tu pregunta, la ética medioambiental apenas está llevándose ni siquiera a cabo, en un proceso de conciencia. Apenas estamos en un proceso de conciencia, como cuando tú te das cuenta o que subiste muchos kilos o que bajaste muchos kilos porque te pesaste. Y entonces ahora sí, ¿qué vas a hacer? Y de ahí parte todo un nuevo estilo de vida que o lo haces y dices y tienes empeño y fuerza de voluntad, lo cual no se ha visto en este mundo actualmente global, o dices, me vale, voy a hacer tal como me hizo Dios y voy a seguir igual. Que eso es lo que está pasando. ¿Y qué me va a llevar? A una diabetes, a hipertensión, a la gota, a una muerte a lo mejor prematura, y déjate tú morir, porque si el planeta se muere, pues ya se murió. ¿Y nuestros hijos? ¿Y las nuevas generaciones? ¿Qué tipo de responsabilidad estoy teniendo? Claro. Oye, es muy importante porque justo eso hablas también en tu libro y hablas acerca del cambio de paradigmas, el cambio de actitud, el cambio de mentalidad en cuanto a una actitud consumista de la sociedad. Y muchas veces eso lo vemos en YouTube y en los medios y en el Facebook y lo vemos en Internet tan diario, o sea, todos los días, pero creo que todavía no se ha acabado de entender qué es esta actitud consumista y cuál es el cambio de paradigma a partir de ello
que puede haber. Además que tú hablas de una cosa muy linda que es como la parte del equilibrio. O sea, no necesariamente tú vas a perder la practicidad de tu vida o la facilidad de llevar una vida siempre y cuando apliques este término de no ser una sociedad consumista. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, aquí hay varias cosas que también te quisiera contestar y dijiste anteriormente algo súper interesante, que dijiste cómo aprender a no gastar en algo bonito, me gusta y qué. Ahí está todo. Fíjate bien, si nosotros aprendiéramos a decir no a lo que nos gusta comprar, simplemente pensando en el futuro, tendríamos el 99% ganado. No. O sea, así como en la vida, decir no ayuda mucho. ¿Quieres? No. No, pero no sabemos decir no. No comprar el nuevo celular, no comprar la camisa porque ya tengo 3 camisas, no comprar otros tenis porque ya ser conscientes. Por eso precisamente me autodenomino coach de estilo de vida sostenible, porque todo está en la educación, porque en cada decisión es como la tormenta no, de repente llegó la tormenta y se llevó a Miami y destruyó a Florida. Empezó con una gota, y muchos de nosotros pensamos, pues que lo haga el que lo hizo, ¿no? O que venga el Chavo del Ocho y que el Chapulín Colorado y que lo componga, o que el gobierno, los que ya son adultos, o que el gobierno lo componga. No va a suceder. Nunca ha sucedido. Entonces, lo que yo propongo en mi libro, que se llama Educación Ambiental para Todos, tú puedes salvar el planeta, como bien dijiste, 100 datos, 100 consejos prácticos y 50 datos que te sorprenderán. Lo que yo propongo, y de hecho lo pongo al final, son acciones tan simples como poner una cubeta cuando te bañas, como cuando te estás lavando los dientes, no dejes que corra el agua. Como en vez de comprar algo que te gusta, esperarte y decir, no, ya tengo. Ser consciente y decir, ya tengo. Como por ejemplo, estás pasando, si cada uno de nosotros recogiéramos 3 basuras diarias que no son propias y las pusiéramos en la basura o en el lugar que les corresponde, con eso ya está salvado todo. Si recicláramos, si pensáramos 2 veces, en vez de tirar esta pluma, ¿no la podría volver a utilizar? ¿Cómo? Bueno, pues compónla. Y de esa manera son acciones muy simples, pero podríamos transformar el mundo. Está muy platicado el tema de educación ambiental y está muy platicado lo que debemos de hacer, como sabemos qué hacer para comer bien o para ser buenos ciudadanos. Lo malo es que no se está llevando a cabo. Cada uno de nosotros, por eso me considero coach de vida saludable y no de vida sostenible, y no nada más tiene que ver con cuidar el medio ambiente, sino que la sustentabilidad comienza contigo, con tu familia, con cuidar, con los valores, con respetar, con pensar en un matrimonio o en una pareja para siempre, pensar en tus amistades para siempre, es bien diferente cuando piensas, cuando conoces a una persona que es nada más un momento, ay, bueno, si le digo algo feo no pasa nada, a que si vas a vivir con esa persona para siempre, apuesto a que nos mediríamos más en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, eso es ser sostenible. Claro, ahora como tú lo estás comentando en este momento, por ejemplo, el término el ejemplo de la cubeta. ¿Cómo tú hablarías con alguien si de repente te dice, es que se ve fea? O sea, ¿cómo voy a poner una cubeta antes de meterme a bañar en lo que sale el agua caliente porque se ve feo? Claro, y ahí nos va. Sí, claro, y nos vamos hacia la estética. Hemos perdido la capacidad de análisis de lo que realmente importa. Yo me voy a operar completamente mi nariz, mis ojos, mi pecho, todo para verme bonita. Y si me muero en la plancha, ay, no importa, pero me tengo que ver bien. Lo más importante es que me vea bien. Esa es una filosofía que estamos viviendo actualmente, que es otro tema completamente, que si quieres otro día lo platicamos con gusto. No me siento del todo experta, pero sé el tema, conozco el tema y muchos filósofos están acordando en que
ambición por la estética nos está llevando al acabose. No importa la estética, lo importante es que la estética esté en tu corazón, esté adentro. Qué mal que se ve la cubeta, sí, es cierto, se ve mal, pero se ve más mal todo el plástico que está abajo del océano y que está matándonos, y también en la calle y también en todas partes donde puedes ver basura y un ambiente destruido con fábricas, humos por todas partes. Más o menos 1,100 personas están perdiendo anualmente el oído gracias al ruido de las ciudades. Entonces, eso tampoco es estético, y no es estético en tu forma de vida. Casualmente, me recordaste una frase de Einstein que no conozco bien, no la recuerdo, pero dice que no sabe cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial va a ser con piedras y con palos. ¿A qué se refiere? A que no sabía él, no podía dimensionar en su genialidad lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, esta plática que estamos teniendo tú y yo ahorita, no la podía dimensionar porque hay aparatos como cuando tú dices, es que ¿en qué voy a trabajar si me quedo sin trabajo? Pues no sabes, porque de repente ese trabajo ni existía, existió para ti y ni siquiera había teléfonos celulares, ¿no? Es lo mismo, él no tenía idea qué iba a pasar, pero sí sabía que después de todo esto que estamos viviendo, que es una sociedad egoísta, consumista, hedonista, narcisista y completamente irresponsable e individualista, algo diferente iba a venir, que tiene que ser a fuerza el regresar a los orígenes, a la canasta, a cuidar tu huerto familiar, a que no vas a salir, a que no vas a ir al mundo, que no vas a ser gente bien si conoces París, Francia y Bangkok, no sé, que si conoces tu localidad y que si puedes ayudar a tus vecinos, ahí está la sustentabilidad. Ahí, no está en Nueva York, ni está en París, ni está en Japón. Es decir, ser locales. Y entonces es esta frase muy trillada, pero dice, piensa local, actúa global. Y entonces de esa manera se ve mal. Claro que se ve mal, como se veían mal las bolsas que colgaba tu abuelita para reusar, o como se veían mal las tortillas que ponía tu abuelita en la casa para hacer tostadas en vez de tirar todo. Claro que se ve mal, pero mi esperanza y lo que yo estoy viendo en los últimos investigaciones que he hecho y lo que veo en cuanto al mercado, es que hay muchísimos jóvenes que están creando productos padres, bonitos, estéticos, que pueden ayudar a que esto sea de una manera más estética. Te voy a responder rapidísimamente con un excusado japonés, por ejemplo, o taiwanés, o por ejemplo, singapurés, ¿no? De Singapur, que no sé cómo se dice, ¿va? Pero bueno, lo que hacen es que ponen el lavabo, aquí está el lavabo, y entonces tú te lavas tus manitas y esa agua, pero ya el aparato está junto, ¿eh? Ya es un aparato, un mueble de baño completo, está el lavabo y el excusado está abajo. Y el agua que tú estás usando para el lavabo se está usando para el excusado. Y hay muchísimos de esos aparatos que ya, por ejemplo, las casas en Europa, muchísimos edificios inteligentes, especialmente europeos y en Estados Unidos, tienen sus azoteas que captan el agua. Y de esa manera el agua se filtra y se utiliza para limpieza, o tenemos la posibilidad hasta de usarla para tomarla, bebible. Depende qué tan sofisticado está el edificio inteligente, pero a lo que voy es que son acciones que se hacían, que se llevaban a cabo hace años, como tú me platicaste desde México, Tenochtitlan en México, que éramos grandes. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque toda esta educación ambiental de la que nos cuentas, que también viene en tu libro, que habla de que desde nuestros ancestros ya tenían una educación ambiental. ¿Cómo se perdió? A ver, primero empecemos, ¿cuál era su educación ambiental de los ancestros? ¿Cómo lo llevaban a cabo? ¿Y por qué se perdió? Desde tu punto de vista, tantos años investigando el tema, ¿tú qué crees? O sea, ¿cómo estaba? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo se transforma? ¿Y por qué se pierde?
Uy, pues ese sería como un tema para una plática como de 2 horas, pero voy a tratar de ser de lo más concreta posible, porque son muchísimas las preguntas, pero te voy a decir una cosa. A nosotros nos conquistó y no fue a la mala, porque en gran parte nosotros colaboramos y también fueron las grandes enfermedades las que conquistaron a México y nos conquista España y transforma todo, transforma el medio ambiente, transforma la arquitectura, transforma la economía, transforma todo. Entonces, a partir de entonces, el español dice, aquí se acabó. Te voy a dar un ejemplo bien simple y bien tonto. Las calles, aquí tu casa la tienes en Cuernavaca. Las calles en Cuernavaca, todavía cuando yo era niña, las calles del centro, estaban como una así y otra así, hace cuenta. Salías de la calle y la banqueta no era igual, era una banqueta así, otra banqueta así, otra. Por ejemplo, llegaron eso fue en México, sucedía también en la Ciudad de México. Llegan los españoles y dicen, aquí todo se va a trazar como en Sevilla y como en Madrid. Aquí se acabaron estas tonterías. Trazan todo igual. Y entonces llueve como llueve en Morelos o en otros lugares que llueve a cántaros, Chiapas, etcétera, o Ciudad de México, llueve. Y este desnivel era para que el agua se hiciera así. Y entonces no saliera como ahorita, que es una canoa. Agarras tu canoa y llegas rapidísimo al Metro Pino Suárez desde la del Valle. ¿Por qué? Porque estas cosas, esta arquitectura, la perdimos. Y por no hablar de que había pepenadores en México Tenochtitlan. El pepenar significa recoger. Y entonces todo el sistema de México Tenochtitlan era reciclable, reusable se me está pasando una R, reutiliza y reciclas, reutilizas, reciclas y ahorita se me está yendo la otra, pero el caso es que reparas, ¿no? Entonces estamos hablando de las 3 R's que en México Tenochtitlan se usaban desde años atrás. ¿Se usaban para qué? Para poder llevar una vida sostenible, porque eran personas que pensaban y respetaban a la naturaleza. Es que estoy con el pendiente de las 3 R's que no puedo dejar pasar. Reciclar, reducir y reutilizar. Los mexicas y en general las culturas ancestrales reutilizaban todo, hasta los cuerpos. Se caía el cuerpo, se caía la cabeza y ahora sí, vamos a hacer, cuando había guerras floridas, vamos a hacer tamales para la familia porque estamos en crisis. Es en serio. La sangre se la comían los dioses, las plantas, las heces eran fertilizantes. Todo era reutilizable, todo era reciclable y reutilizable. De la misma manera, ellos crearon un sistema de seguridad en donde hasta los mismos hijos de los Huey Tlatoanis, que eran los dioses, los presidentes, los dioses, el Tlatoani era como presidente con papa, con todo junto, era el Obdusman. Y lo que hacían es que hasta ellos, sus hijos, si llegaban a tomar algo que no era propio, era la muerte. Pero también en esta sustentabilidad, por ejemplo, tenían huertos, todo el mundo tenía su huerto en su casa. ¿Y qué crees? Tenían una última hilera en el huerto que era no para la familia, era para la persona que andaba mendigando, no había mendigos, pero que andaba en la calle, pues, digamos, de comercio o vino de otro pueblo y se encontró ahí y no tenía quien le diera de comer. Bueno, ellos, esa hilera de zanahorias, por ejemplo, esa hilera de nopales, esa hilera de chiles, la podía tomar el viajante. Entonces, todo lo que ellos hicieron fue sostenible, fue amistoso, fue en cuanto a seguridad, era una sociedad verdaderamente equilibrada, lo que tú acabas de mencionar, era una sociedad con un balance, cosa que hemos perdido, los alimentos mismos. Los alimentos nunca eran procesados, eran alimentos, insectos, hierbas, obviamente chile, calabaza, nopal, que eran sus bases, ¿no? El maíz, todo era reutilizable también, ¿no? Y
hasta el mismo perro, ¿no? Los famosísimos xoloscuincles obviamente te ayudaban también a pasar al inframundo, porque pues por eso se supone que no tienen piel, porque se quemaban cuando te ayudaban en el inframundo, que te morías, pero les dabas de comer en casa lo que te sobraba y luego te lo comías al perro. Uh-huh. Entonces, eran un sistema de limpieza también perfecto, en donde todos tenían que cooperar nadie tiraba, todos tenían que reciclar, no había materiales como duraderos que hacían daño al medio ambiente, sino que todo era reutilizable y o era para tu casa, o era pues para que te lo comieras, o era Oye, para... Paola, incluso también el huitlacoche, ¿no? Que era el hongo del maíz, que también hoy es un platillo muy rico y muy asediado por muchos mexicanos y extranjeros, el huitlacoche, que es el hongo del maíz. Así es, por no hablar de muchísimos otros platillos que tenemos, ¿no? Que se hicieron, pues, los grillos y que ahora, fíjate, qué interesante, como Einstein tenía razón, ahora países como Holanda, Finlandia, Noruega, Japón, etcétera, están haciendo, y en México ya se está haciendo harina de grillo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad tremenda de proteínas y son las cosas que ahorita estamos dándonos cuenta que si un bistec tiene 7,000 litros de agua para su proceso y para su hacer, imagínate una vaca. Imagínate lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Simplemente estamos tirando 20 canchas de fútbol, por ejemplo, o decir, de fútbol soccer, 20 canchas de fútbol llenas de árboles, se tiran cada minuto en el mundo. Se talan. ¿Para qué? Para crear estos grandes granjas masivas de pollos, de vacas, de tal, que estamos acostumbrados a comer y que estamos acostumbrados a hacer nuestra dieta básica, porque todos somos parte de este proceso. Se necesita un cambio completo de vida y mejor porque no haces hamburguesas de grillos, ¿no? Y de verdad y pan orgánico, que no tenga todos los ingredientes que están usando artificiales y que están ocupando litros y litros de agua, por no hablar del terreno que se rompe para que comamos como comemos actualmente, sin tocar la comida chatarra. Claro. Oye, y regresando un poco, ¿cómo le dices a la gente que nos está sintonizando en este canal que no es tan difícil dejar de ser práctico en tu vida, pero esa practicidad de reciclar, de ordenarse en cuanto al uso del agua, de tirar la basura, de no consumir tanto lo que no necesitan? ¿Cómo les dirías tú que no se pierde una vida fácil o no se complican más utilizando estos recursos para tener un equilibrio en nuestro medio ambiente? Pues es un compromiso de vida, es como una pareja. O sea, de repente escuchas que la gente dice, ¿por qué nos separamos? Porque se acabó el amor. El amor no se acaba. El amor es como una plantita que siembras todos los días. Entonces, ¿qué tan comprometido estás con tu mundo? Vaya, yo te voy a decir una cosa, yo no puedo dejar de usar el refrigerador. Yo genero basura, ¿sabes? No puedo porque el sistema así lo da. O sea, ¿cómo voy a darle de comer a mi familia sin un refrigerador? ¿Cómo voy a vivir sin luz? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo puedo conservar mi trabajo sin computadora? Ok, es cierto. Pero simplemente si tú cambias a focos LED, estás ahorrándole estás ahorrando que el cambio climático, o estás permitiendo que el cambio climático desacelere su velocidad en un 50%. Sí me explicó, son cantidad tremenda de decisiones que puedes hacer en todo momento. ¿Para qué utilizar otro? Si puedes decidirte entre un producto desechable o un producto que te va a durar más, pero que te va a costar más, ¿por qué no te decides hacia ese producto? Simplemente ayer mi hija me dijo que comprara leche de almendra. Yo la verdad es que me rehusaba porque está más cara.
simplemente mi economía la pensé y dije, no. Y me dice, mamá, ¿por qué dice aquí en el envase? ¿Por qué dice que ayudas al mundo si compras leche de almendra? Pues porque no estás consumiendo alimentos de vaca. Y la vaca tala árboles, usa agua, derrama cantidades industriales de tóxicos entre sus heces y entre al matadero hacia el mundo. Y si yo compro leche, fíjate, una decisión tan tonta, y me dice, desde hoy en adelante hay que comprar leche de almendra, pues está bien, si les gusta, adelante, ¿no? Yo no tomo leche, pero en general esas son las decisiones que no tienes que hacer grandes cambios. Yo en mi libro hablo de 100 consejos prácticos, que podría leértelo ahorita, pero la verdad es que mejor invitamos al público a que lo lea, pero por decir una cosa, lavar a mano la ropa. Regresamos a lo que decía Einstein. Lavar a mano la ropa y dejarla ahí remojando, eso ayuda a que no se use la lavadora a lo tonto, a lo masivo, sin darnos cuenta que a lo mejor ponemos un calcetín y se carga la lavadora, ¿no? Se está gastando agua, se está gastando productos, se está gastando energía, se está usando el cambio, o se está incrementando el calor para generar cambio climático, entre muchas otras cosas. Por tomar uno de los temas, vivir cerca del lugar de trabajo o de la escuela. ¿Qué te puede costar simplemente? No, es que necesito trabajar hasta... Bueno, ¿por qué no considerar solamente que eso es lo que hace mucho Europa o Japón, los lugares que están cerca, en los que me puedo ir en bicicleta, en los que me puedo ir caminando, y de esa manera contribuyo? O es más, quieres irte en coche porque la seguridad en México es un problema, ve en coche, pero que sea cerca, para que de esa manera no contamines tanto y siempre ten tu coche al 100% en mantenimiento, porque de esa manera contribuyes a que no eches aceite, no dañe con su humo, etcétera. Fíjate cómo son cosas que ni siquiera se ven mal, al contrario, se pueden llegar a ver bien, pero que nos cambia toda la mentalidad. Por eso te comento, todo está en el libro y todo de verdad es, me dice una tía, es una receta para que ayudemos a salvar o a curar al planeta. Sí, Paola, en esta receta de este libro, que sí es como un recetario mágico de hacer un pastel súper bonito, hay 3 cosas que me llevan a pensar, ¿no? Primero, a lo mejor la gente que requiere ir a su trabajo, que le queda lejos, pero porque finalmente la economía de México o de su estado no le permite encontrar un trabajo cerca de su casa, digo, ahí debe haber un ingrediente en la receta. La segunda parte es, tú hablas con tus hijas, es muy interesante hablar con un adolescente y también con un niño pequeño, porque su visión del mundo de la ecología es diametralmente superior. Y a lo mejor la tercera sería, en realidad, ¿cuál es el impacto social del cuidado del medio ambiente en nuestro presente? Bueno, pues contestando a tus 3 preguntas, el que tú no puedas tener un trabajo cerca quizás es muy cierto, pero a lo mejor te puedes ir con varios compañeros. En Ciudad de México también ya hay camiones, porque yo trabajé en una empresa que tenía su autobús especial para que repartiera a las personas, y darte cuenta, o por lo menos utilizar, te digo, que el coche esté en buenas condiciones para que use menos gasolina, que el trayecto, si es el camión del trabajo, pues mucho mejor, que el trayecto sea que esté segura que no está contaminando, que el camión está en buenas condiciones también, y obviamente si es una empresa seria, así será. Es decir, también puedes compartir con la vecina, vas a ir al súper, oye, no seas malita, tráeme, te digo, regresar a antes, ¿no? Tráeme un pan, un pedazo o tráeme unos huevitos, o tráeme unas tortillas, en vez de salir o ir caminando. Son esas cositas que son muy pequeñas. Ahora, si tu trabajo está súper lejos porque vives en Ciudad de México, porque vives en Puebla y ya están las distancias en Monterrey, en Guadalajara, ok, te puedes ir con alguien, puedes irte en el camión, también en el camión del trabajo, o si, fíjate bien, si tus posibilidades no te lo permiten, el usar el transporte público también es un excelente consejo, ¿no? Si vives cerca, la bicicleta, o si vives lejos, regreso a este tema,
contribuye con otro, o contribuye de otra manera. Ese no fue el tuyo, pero yo te estoy dando 100 opciones. Ese no fue el tuyo porque, digamos, no hay escuela, no me voy a ir con los otros de la escuela, del trabajo, tengo que dejar a mis hijas, no puedo. Contribuye con otro de los consejos que yo te recomiendo de corazón, y no compres lo que no necesitas. Con eso ya tenemos el 90%, ¿no? Pregunta número 1. Pregunta número 2, los niños son muchísimo más sabios que cualquiera. Ellos tienen las respuestas a todo y ellos también están absorbiendo que ahorita ser sicario es la onda y que ahorita tener un coche de no sé cuántos millones y tener un trasero como el de las Kardashian es la onda. Pero la educación real está en casa. Tú como mamá, tú como tía, tú como abuela, tu deber es concientizar al niño y decirle, no podemos comprar, no vamos a comprar ese juguete, no porque no podamos, sino porque ya tienes 5 juguetes. ¿Qué va a pasar con ese juguete? Ahora, ya tienes 1,500 juguetes porque te los regalaron de primera comunión. Hijo, vamos a donarlos. ¿Cuántos niños no quieren un juguete? ¿Cuántos niños nunca han tenido una sola muñeca? Y entonces le creas al niño esta gran, pues es lo que te digo, ¿no? Hablo de ser coach de vida sostenible o de estilo de vida sostenible, porque eso es lo que estás creando en tu hijo, que no contribuyes teniendo más, sino teniendo menos y cuidándolo y queriéndolo. Esa por una parte, o sea, son tus grandes aliados. Y la tercera pregunta, en cuanto al impacto social, el impacto social se va a lograr siempre y cuando que nosotros nos hagamos responsables de nuestros actos. Y ahí sí, nadie nos puede engañar. Es como cuando dices, yo no dije esto, y sabes que lo dijiste. No, es que yo no me comí este chocolate, y sabes que te lo comiste, y que por eso cuando fuiste con la nutrióloga te dijo que qué pasó, que no bajaste o que no subiste, ¿no? Lo que cada quien necesite. Entonces, el engaño es personal y la contribución es personal. Y cuando lo tomemos como tal, va a haber un impacto social. Y ya lo está viendo, lo cual me hace feliz, pero necesitamos más velocidad. Porque al ritmo que vamos, de verdad, en el 2050 se esperan, pues simplemente ahorita ya hemos contribuido con 0.7 grados de aumento de temperatura. Si llegara a aumentar 2 grados la temperatura y nunca habíamos avanzado tan rápidamente en cuanto a aceleración, en cuanto a calentamiento en el planeta, si llegáramos a los 2, Nueva York, por hablar de 2 países, ¿no? Famosos, ¿no? Pero Nueva York y Londres estarían bajo el agua. Por no hablar de ya, actualmente, todos los refugiados del cambio climático que tenemos en el mundo. Ok. Oye, ¿tú crees que un cambio ambiental en tu casa promueva también un cambio ideológico y a lo mejor en estados de ánimo de una familia? Totalmente, y ese es precisamente el objetivo, como que le diste en la clave al objetivo de mi libro. O sea, lo que yo pretendo es precisamente eso, como en tu casa, lo que tú haces en tu casa se refleja en tu comunidad, bueno, primero en tu mundo, en tu familia, y después en tu comunidad, y después en tus relaciones, y después en cómo te llevas. O sea, por ejemplo, en la escuela he logrado muchos cambios pequeñitos, pero grandes, o sea, simples, pero grandes, gracias a que yo lo hago. Es como tú, como yo, como cualquiera. O sea, si tú al terminar de comer no dices gracias, nadie a tu alrededor va a decir gracias. Si tú cuando te pides algo no dices por favor, que son 2 cosas muy tontas, pero que a lo mejor en Holanda te cierran las puertas, ¿no? Si tú no dices por favor y gracias, a lo mejor en tu casa nada pasa y afuera va a ser lo mismo y México va a ser lo mismo, pero qué diferente lo contrario. Y yo invito al público, a tu público hermosísimo, a que haga el gran esfuerzo, por ejemplo, de sonreír todos los días, aunque no tengas ganas, a sonreírle al vecino o de dejar pasar a una persona, aunque digas, voy yo en el coche, de dejar pasar. A mí no sabes cómo me costó trabajo ese de 1 por 1. Pues casualmente cuando tú dejas pasar, te dejan pasar, porque toda la vida es karma. Esa es mi manera de pensar. Tú vas a dar
y se te va a regresar. Y entonces el impacto pequeñito que tú estás teniendo en tu familia, o es más, contigo misma, porque ahí empieza el shock. Yo no quiero dejar pasar, yo primero, sueltas. Y en ese momento recibes lo mismo. Así es, y te lo compruebo con la vida. Siempre va a haber un impacto social positivo si tus acciones son positivas. Y más hablando del tema que es sostenible, ¿no? O sustentabilidad. Si tú lo logras en casa, si tú lo logras contigo, no comprar eso que tanto querías y no cambiar tu iPhone 87 por el 88 porque es eterno, ya lo hiciste. Ya no ni siquiera tienes que voltear a ver al vecino, ni al gobierno, ni a la empresa. No eches culpas, hazlo tú, porque se nos va la vida echando culpas. Si nosotros lo hacemos, en ese momento cambia nuestro mundo. Y hay mucho más por hacer, ¿eh? Porque yo tengo todavía mucho más por hacer. Yo me considero apenas en pañales. Sí, claro. Además, algo muy interesante es que cuando escribes un libro, se te vuelve como una adicción y quieres otro, y quieres otro, y quieres más, y tanto que compartir, como dices, porque justamente me regresa esta pregunta. Mucha gente todavía no entiende, porque solamente hablar en un coach de vida te hace pensar como en esos que te dicen todos los días, tú puedes y sigue adelante y sonríe porque es feliz el mundo, pero todavía más difícil es un coaching de vida sustentable que dices, ay no, me va a hablar de que recicle, me va a hablar de la basura, me va a hablar de los delfines que se atoran en el mar, me va a hablar, pero esto, por lo que me has comentado, abarca mucho, mucho más, porque también implica el valor de tu vida y las metas que tú te planteas a nivel económico, profesional, familiar, personal. Platícanos un poco más de eso, Paola. Pues completamente de acuerdo, porque si nosotros hablamos de la sociedad, hablamos de sentimientos y hablamos de personas y hablamos de confusiones y hablamos de que no siempre somos lo que queremos ser. O sea, es una lucha personal, diaria, y si quieres tú no la veas como lucha o no la veamos como lucha, sino como un reto diario de ser mejor persona, ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que nosotros necesitamos es entender que el cambio tiene que partir de nosotros mismos. O sea, es algo muy trillado y muy lógico, pero si nosotros hablamos de un cambio, tiene que empezar por nosotros mismos. Entonces, lo decía, no sé si Platón o Sócrates, pero el cambio en todo empieza con nosotros mismos en cuanto a nuestra actitud hacia ver lo que queremos ser. Yo no te puedo decir qué es lo que tú quieres ser. Yo tampoco le puedo decir a tal persona qué quiere ser, pero yo lo que sí les puedo decir es que si cada uno de nosotros pensáramos un poquito más en lo que va a suceder en el futuro y en lo que estamos aportando a futuro y con eso cambiáramos algo de nuestra vida, ya estamos aportando, por no llegar al extremo que es Japón, que es una sociedad que siempre predomina, opone o antepone a la comunidad que al individuo. Y entonces ahí encontramos, porque no es perfecto, un índice altísimo de suicidios. Ok, está perfecto, está muy bien, todo el mundo tiene trabajo, se cuida el ambiente y tu felicidad, ¿dónde está? Entonces aquí habría que tener, tú misma lo dijiste, Gaby, este balance, y qué mejor que tú hablar de balance, que sabes de Reiki, que sabes de las emociones, que sabes del dolor, del amor, y no es echarle ganas, es acción, es todos los días decir, hoy no me voy a tomar el café porque no traigo mi taza. Hoy voy a hacer el esfuerzo de llevar en la bolsa mi popote hecho de bambú porque no puedo tomar sin popote. Entonces, son estas pequeñas acciones que de pronto también mi familia, aunque no lo creas, se cansa. O sea, hoy otra vez vas a pedir en el restaurante que te pongan sin unicel. O sea, no te da pena. Y entonces me traen mi bolsita así como de perrito, como de cuando ibas al kinder y te devolvían ahí la comida. Sí, sí es cierto, pero y luego me ganan.
estoy en el súper y me gana la señorita que amablemente me pone las cosas en la bolsa y le digo, discúlpeme, pero yo no llevo bolsa. Le dejo su bolsa y agarro mis productos con mis bolsitas. O si solo es una bolsa y un producto, con mi bolsa y lo guardo. Entonces, es como estar todo el tiempo así, a las vivas, a ver qué puedo contribuir. Es un ejercicio como todos los ejercicios, como el gimnasio, como cuidar tu casa. Todos los ejercicios requieren de una conciencia absoluta. Claro. Pues mira, ahorita mucha gente seguramente se queda con dudas acerca de cómo poder hacer su vida sostenible, sustentable, implementar este valor. Yo quisiera preguntarte, más bien, ¿qué es lo que yo no te pregunté y qué es lo que te gustaría agregar justamente a este tema del valor ambiental? ¿Qué le faltó a la gente saber o conocer acerca de esto? ¿Cómo te gustaría cerrar esta idea del valor ambiental? Ay, me encantó tu pregunta, ¿eh? Me encanta esa pregunta y yo creo que todo está dicho y más actualmente. Nada más tienes que entrar a internet y vas a ver, pon acciones para contribuir al cuidado del medio ambiente. Yo creo que todo está dicho. Yo creo que más bien, sin ser pregunta, yo lo único que agregaría sería, bueno, antes que nada, un agradecimiento hacia ti, un agradecimiento hacia tu público y también una promesa quizás, si se pudiera, o un intento de promesa de que hoy yo voy a ser consciente de qué es lo que yo utilizo y qué tantas cosas compro y tengo que no me sirven y que puedo empezar a regalar, a reutilizar, a reciclar y esta promesa de desde hoy, y yo por eso lo tengo en el libro, pero les repito, pueden encontrar las acciones donde sea, cómo puedo contribuir hoy a que este planeta ya no enferme más. Y solamente es siendo consciente, como lo que te dije de la cubeta, ¿no? En todo aspecto. No voy a comprar lo que no necesito. Esa de no voy a, simplemente esas se las dejo. No compres lo que no necesitas y estás contribuyendo al 90% de la reestructura de nuestro planeta. Sin ser más rollero, no compres lo que no necesitas. Ay, qué bonito, de verdad una idea fantástica para cerrar este primer programa. Pero sabes que, Paola, tú y yo podemos hacer muchas más cosas bien interesantes también. Y sabes que se me ocurre invitarte para hacer un próximo programa retomando todo esto, pero además con alguna propuesta que sería como la frase del día, porque hay tantos filósofos que nos han encomendado con una frase, una filosofía de vida completa. Así que tú cerraste perfecto esta parte del valor ambiental. Yo estoy segura que a nuestra audiencia les va a servir de algo. Si no es en ellos, ya en las futuras generaciones algo que pueden ocupar y además buscar que vamos a tener tus ligas y todo la de tu libro y demás. Pero también, ¿qué te parece planear algo para un próximo programa con la frase del día, con estos filósofos grandiosos que con una frase nos alimentan cada día? Ay, pues yo feliz, no sabes cómo te agradezco la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo feliz. Y además, como bien dices, me encantaría porque como lo estamos platicando ahorita, muchas veces estas frases envuelven toda una filosofía de vida. Y si nosotros nos adentramos en lo que estas personas, y no estoy hablando solamente de Platón, de Sócrates, sino John Lennon, el mismísimo Jobs, que al final de su vida, y está en un video, dice al final de su vida, lo único que me llevo son los momentos felices que viví con la gente que me quiso. Y su hija se volvió escritora. Porque son gente grande y gente también pequeña, hablando, todos somos iguales, pero hablando de famosos, de opinión, líderes de opinión, que de repente nos abren un panorama completamente nuevo hacia un mismo tema, hacia lo mismo que sabíamos, lo vemos completamente diferente. Y yo creo, Gaby, como es mi libro, como es tu programa, que todo lo que nosotros podemos contribuir en este mundo es un cambio de actitud, no más. Y para eso trabajamos tanto y para eso hacemos tanto. Y creo que no hay currículum
ni conferencia, ni taller que pueda servir tanto como pensar cada uno de nosotros cómo puedo cambiar mi actitud hacia una actitud más positiva y más comunitaria y más de cuidado al medio ambiente, si es por una frase, si es por un libro, si es por una amistad, si es por un café con una amiga, si es por lo que sea. Eso es lo que importa, porque urge que cambiemos los patrones que nos dejaron papás, abuelos y ancestros. Urge en muchos aspectos, no en todos, pero en cuanto a consumismo, sí. Pues muchísimas gracias, Ana Paola Magdaleno de Champs, por haber compartido este tiempo con nosotros. De verdad, ay, gracias. Admirable, una mujer que ha hecho mucho a partir de la docencia y de tu trabajo editorial por más de 20 años, pero que además nos compartes en esta audiencia algo muy valioso que es el valor ambiental y por qué cuidar a nuestro planeta, en vez, como dices en tu libro, en vez de emigrar a otro planeta mejor, procurar cuidar el que tenemos ahorita. Te agradezco muchísimo tu gracias a ti. espacio y pues obviamente que estás comprometida para una próxima emisión. Ay, muchísimas gracias. Claro que sí, yo feliz, contentísima. Quiero decirte que eres una persona llena de luz, llena de amor y te lo agradezco muchísimo y con eso es más que suficiente en cuanto a cambios que se requieren en el mundo, ¿no? Y si podemos hacer algo juntas sería maravilloso. Estoy a tus órdenes, a tu entera disposición y te agradezco muchísimo el espacio y espero que esto haya servido para que pongamos un granito de arena. Pues gracias, Paola. Gracias a Humanus Ludens por la edición y la grabación de este programa y por supuesto, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Care Motivum, Creando Motivos. Yo los invito a que se suscriban, no se olviden. Yo soy Gaby Castro y por supuesto nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias. Creando Motivos. Si tú también tienes algo que aportar para la expansión del pensamiento o la conciencia, ponte en contacto y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. La evolución, transformación, amor y unidad de nuestra esencia son tareas que enfrentamos en este viaje llamado vida. Aceptemos el reto en un océano de posibilidades. Soy Gabriela Castro y te espero en la próxima emisión. Gracias, gracias, gracias.